Miércoles ya está mi mesa de millennials lista para platicar de todos los temas que están en la agenda nacional e internacional el día de hoy. Saludo a los millennials: Tania del Villar por la UNAM, Valentina Tobón del ITAM, Noel Martínez del Poli y Mariano Ibáñez de la Salle. Pues los temas ahí están. El primero, justicia para Hugo, que ya hace unos momentos la Fiscalía General de Justicia del Estado de México dijo haber logrado la detención del presunto asesino de este chico, de Hugo Carvajal. Y bueno, por supuesto, estaremos a la espera de la conferencia de prensa al respecto, pero bueno, aparentemente ya fue localizado, ya fue detenido. ¿Quién empieza? Hola Yuri, buenas noches. Buenas noches a los demás millennials. Pues sí, un asunto lamentable. Sin duda, cualquier pérdida de vida es lamentable en este país. Bien comentaba la madre de Hugo, ella no quiere ser parte de las estadísticas, pero veamos la reacción radical que toma. Toma pues parte del periférico, obstruyendo el paso de pues, miles de personas, 14 horas nada más. Esto denota sin duda una ausencia de confianza a las autoridades. Ella incluso señala que, pues, al día sí se cometen muchísimos homicidios, pero ella no quiere ser parte de esa autoridad. Se toma esta medida sin duda radical. Creo que sí es, pues, un signo de que la ciudadanía está cansada de la ausencia de resultados por parte de las autoridades. Y bueno, afortunadamente hubo resultados coaccionados, pero hubo resultados. Así será según lo que informe pues, las autoridades respecto a este tema. Pero sin duda lamentable y creo que, bueno, más bien parece que estas medidas son las que coaccionan a que existan resultados. Creo que no deberíamos llegar a esto, deberíamos más confiar en las autoridades. Necesitaría la autoridad demostrar que realmente hace su trabajo. Sí, Mariano, totalmente de acuerdo. O sea, creo que ya viendo que hubo resultados y que respondieron a este caso, como que lo que nos queda es como reflexionar sobre lo que pasó en este par de días con este caso, ¿no? Sí tomó una acción radical y cierra el tráfico, pero como que a mí me quedan dos cosas, ¿no? Por un lado, que para muchos esto fue como otra vez, ¿no? Traer la realidad a la mesa, a pesar de que diario hay un montón de jóvenes y niños que son asesinados en nuestro país, ¿no? Entonces, como volver a traer este tema a la mesa, que creo que se ha normalizado también inevitablemente, porque es nuestra triste cotidianidad, pero pues volver a traer a la mesa que estas cosas que pasan, pues no son estadísticas, ¿no? Son personas con familias y pues también traer a la mesa la parte insensible de algunas personas, ¿no? Yo ayer leía comentarios como de por qué cerraron, no pensaron que había gente que tenía que llegar a su trabajo, que etcétera, que se entiende obviamente, pero no sé, o sea, como que si no sales a protestar por estas cosas, si no te indignan estas cosas, pues ya, ¿qué te indigna, no? Si esto que está pasando en nuestro país. Y pues, por supuesto, pues ahorita mantener el dedo del renglón en el caso a que no quede impune, porque también lo cierto es que la mayoría de los casos en nuestro país pues, aunque se tenga un detenido, aunque se tenga un sospechoso, normalmente quedan impunes. Entonces, creo que eso es con lo que yo me quedo de este caso. Pues a mí también agregando a los comentarios que hacen mis compañeros, sí me parece que estamos ya muy normalizada la violencia y por lo mismo nos hacemos inhumanos, no solamente nosotros, sino los mismos gobernantes. Es el caso de ayer como ni siquiera el fiscal se presentó, ni siquiera hubo una llamada por parte del gobernador del estado, que digo, o sea, creo que la llamada hubiera sido lo menos, ¿no? Porque estaban bloqueando una de sus vialidades principales y no era cualquier caso, era la muerte de un menor por una persona mayor de edad, que también hay que aclararlo, cómo se presenta cada vez más en los casos de asesinatos o de violencia, que se trata de victimizar a los culpables, sean feminicidios o sean, en este caso, homicidios a algún menor. Se decía que era porque el menor se lo había ganado por haber estado en una fiesta clandestina, que porque estaban consumiendo cosas, que porque, en fin, otras razones que se le atribuían al joven, cuando ni siquiera está comprobado o se sabe si estaba o no en ese estado, pues tal vez alcoholizado o cualquier otra cosa, pero si lo fuera tampoco es una razón por la cual
te ganas la muerte por tomarte unas cervezas, por experimentar, porque cabe también que aclarar que en esa edad, pues es normal que un joven quiera experimentar. Tal vez lo hizo en un mal lugar, sí, pero eso no defiende al culpable. En lo personal, compañeras, compañeros, pienso mucho en cuál es la solución hacia la violencia que estamos teniendo. Como ciudadana de pie, como estudiante, como trabajadora, como hija, como mexicana, pienso que debemos de recuperar la confianza en las autoridades, en el Estado de Derecho. De alguna forma veo un México que está siendo cada vez más ingobernable. ¿Pero por qué? Se está desatando mucha furia social, mucho enojo, apatía también, y creo que más allá de verlo como un tema de sensibilizarnos, también hay que verlo como un tema de responsabilidad social, que a todos y a todas nos incumbe. No es algo que tenemos que normalizar, la muerte de un joven o de cualquier otra persona. Se ha perdido mucho también los valores, el respeto y desde luego el creer, el ciudadano, las autoridades, esa responsabilidad y esa verdadera vocación por lo que están haciendo. La señora obviamente con justa razón, sus razones tiene de haber parado periférico, de haber protestado. Desde luego que no fue para menos, le quitaron a su hijo. Y yo creo que cualquier madre o cualquier persona haría algo similar. Y ella lo hizo como, y me encantó lo que dijo. No quiero ser una persona más de las estadísticas, pero ¿por qué? O sea, hay que dimensionar, ¿qué quiere decir? Que esa carpeta de investigación de su hijo iba a tardar años, iba a tardar muchísimo tiempo. ¿Y cómo es la forma en que las autoridades toman una carpeta en serio y profundizan en la impartición de justicia? Pues solamente cuando existe esto, protestas. Y no debería de ser así. ¿O ustedes qué piensan? ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que siempre deberíamos estar protestando para que nos hagan caso y para que realmente se haga justicia? ¿Se tome en serio la muerte de una persona? Lo dejo a la reflexión. No, yo creo que sin duda lo que menciona Tania es algo muy relevante. Ahora lo vemos en este caso, pero hay muchos casos en los cuales se ha tenido que recurrir a la manifestación y manifestaciones que realmente afectan a terceros. También igual recalcar lo que dijo Valentina, que hemos perdido sensibilidad con los demás. O sea, si bien es cierto, muchas personas se dirigían a sus trabajos, a sus casas, pero no podemos dejar pasar estas situaciones que realmente no solo nos afecta, bueno, no solo le afecta a la familia, sino que le afecta a la sociedad, porque es claro que no hay resultados, se ha perdido la confianza. Si bien es cierto, Tania dice, hay que recobrarla, pero esa confianza se recobra con acciones. Creo que esto va a servir para que las autoridades, bueno, en este caso Estado de México, reflexionen sobre lo que están haciendo mal y realmente pongan carta del asunto. Y no solo en este caso, sino en los miles de casos que pasan día con día y no solo en el Estado de México, en las diversas entidades del país. Considero que es muy acertado tu comentario, Tania. Sí, sí, totalmente. Yo creo que además esta confianza en el Estado de México, que es uno de los estados con mayor cifras de desapariciones, de feminicidios, pues claro que esta confianza no está, ¿no? Y claro que la madre de Hugo sabía que tenía que hacer algo grande y que causara algo, porque si no, la carpeta se iba a esas miles de carpetas que simplemente se quedan ahí, que solo se dan vueltas y que además, como decía Noel, se quedan en un juego de si logramos revictimizar a esta persona, ya a nadie le va a interesar y a las personas les va a dejar de parecer grave lo que pasó, ¿no? Que en este caso, pues fue todo el discurso que ya se mencionó. Pues se me hace increíble, ¿no? Que ahora en este país no pueda salir hacer cualquier cosa porque a todo le han encontrado una forma de revictimizar porque te pueden matar y que todos no solo estemos bien con eso, sino que usemos este discurso que a las autoridades les funciona también para no hacerse responsables. Pues sí, yo también considero que las autoridades deben de volver a ganar la confianza para que los ciudadanos confíen en el Estado de Derecho, pero para empezar con eso creo que es necesario que las mismas autoridades sean las encargadas que detienen a los culpables, no como fue en este caso, que el culpable fue el que se entregó. Entonces, si no hubiera sido de esa manera, si el culpable hubiera decidido, como es en la mayoría de los casos, huir, porque tengo entendido que el culpable también tenía una posición tal vez no súper acomodada, pero sí tenía un poco de solvencia que le hubiera permitido trasladarse a otro estado o inclusive cambiar de país. Entonces,
pues hubiera sido otra cuestión y no hubiéramos estado hablando de este estado de confianza, sino de cómo capturarlo, que sería el primer paso. Entonces, esto lo estamos viendo desde una perspectiva social, pero también si lo vemos desde una perspectiva política, el Estado de México es gobernado por el PRI, entonces es la manera más fácil en un dado caso por la parte de la esfera del Ejecutivo, de decir, pues esa es lo que corresponde a ese Estado, que lo solucione, y también es otra manera en dado caso, de atribuirse una medalla que no le corresponde, de decir, nosotros pusimos toda la fuerza del Estado, capturamos y ahora vamos a ejercer el Estado de Derecho sobre este culpable. Entonces yo creo que también, duele decirlo, pero lejos de verlo solo desde la perspectiva social, también lo tenemos que ver desde la perspectiva política. Sí, y no ser apáticos con el tema, el Estado de Derecho, ¿no? Y con las instituciones. De alguna forma considero que son importantes para el funcionamiento, la organización y la estructura, pues, de nuestra vida social. Lo que pasa es que también es que tenemos que vigilar, ser ciudadanos responsables, que realmente quien asuma un cargo, ya sea público, político, etcétera, se comprometa y lo haga en el ejercicio de sus funciones, porque también si somos ciudadanos apáticos, que nada más vamos, votamos y pues ahí que gobierne a quien ponen o a quien elegí, pues no se vale. O sea, creo que también parte de que el Estado tenga una buena administración y buenos resultados es que nosotros estemos al pendiente de ello. Así es, millennials, vamos a la pausa, regresamos. Son las 9 de la noche con 17 minutos, 53 segundos, ya volvemos. Estamos de regreso en esta emisión de Ya Sierra con Miércoles Millennial. Chicos, el otro tema, mañana se discute en la Suprema Corte de Justicia de la Nación la constitucionalidad de la reforma eléctrica, la controvertida reforma eléctrica del gobierno de López Obrador. ¿Quién empieza? Pues sí, Yuri, como bien comentas, el día de mañana se resuelve por el máximo tribunal esta cuestión, pero creo que incluso los millennials pueden comentar respecto de la reforma eléctrica que se tiene en manos de este gobierno. Bueno, sin duda, ya veremos qué resuelve respecto a la reforma eléctrica que ya tenemos vigente, pero viene una discusión de la próxima reforma eléctrica que considero que tiene aspectos muy relevantes, incluso muy allegados a la idea que trae este nuevo gobierno, la cual considero que si bien es cierto, tiene aspectos nacionales, también tiene pues, repercusiones internacionales, las cuales quizás no se han visto, y incluso en los días anteriores y en estos días, pues incluso Estados Unidos ha tratado de intervenir a través de sus funcionarios, ¿no? Dando estas opiniones respecto del impacto que puede tener, sobre todo en el aspecto económico. Bueno, se dice que el simple hecho de cancelar contratos que se tienen vigentes tendría un impacto de más de 10,000 millones de dólares, lo cual pues sí, se rescata el aspecto nacional eléctrico para México, incluso se habla de una nacionalización de litio, el cual es un mineral que al día de hoy es utilizado por muchísimos aparatos eléctricos como lo son los celulares. No se ha considerado esta repercusión a nivel internacional que puede tener bueno, en este caso cancelar los contratos que tenemos vigentes. Es decir, esto puede repercutir en pues esta atracción que puede tener el extranjero a invertir en México, ¿no? Creo que estas son cuestiones relevantes que deben tomarse en cuenta. Bueno, afortunadamente tenemos pues una discusión parlamentaria, si bien existe un cabildeo interno, sí se puede llegar a ciertos acuerdos e incluso ceder en algunos aspectos. Sí, creo que igual en el sentido de la revisión de la Suprema Corte va a ser interesante la revisión pues de toda la ley y de los transitorios con relación a los derechos de propiedad, que ya mencionaba un poco Mariano en el ámbito nacional, pero pues en el ámbito literalmente pues del derecho, el transitorio que dice que momentáneamente se van a suspender pues los derechos de propiedad de distintos puntos de energía eléctrica y de producción de plantas, etcétera, de maquinaria, pues es preocupante. Y también pues merma la confianza de los inversionistas nacionales e internacionales. Creo que eso es al menos lo que yo opino que se va a centrar mañana, porque sabemos que pues al final en lo único que se puede centrar la Corte es en lo que es legal e ilegal y lo que está conforme a la Constitución y lo que no, y creo que ese es un punto muy importante, además de todas las ineficiencias económicas que claro que conlleva,
que no son, pues, asunto de la Corte, ¿no? Pues a mí me parecen muy buenos los comentarios de mis compañeros, pero también siento que lejos de la discusión que se va a presentar por parte de los legisladores, además va a haber o se está preparando por parte de la sociedad civil una defensa a la reforma eléctrica. Y el argumento es porque las reformas que fueron impulsadas en el 2018 fueron derogadas de la manera más fácil. ¿Por qué? Porque la sociedad no la defendió. Entonces aquí se está preparando la sociedad para defender una reforma que se apruebe y una reforma que no se apruebe para salir a las calles. Ya lo vimos el día de hoy, cómo se llenaron las calles de Reforma y Revolución. La verdad es que fue una gran convocatoria, sí fue bastante gente. Y creo que el lugar hasta fue estratégicamente escogido por el que el día de ayer precisamente también fue un evento de la derecha, en el que, pues para ser honestos, no tuvo gran convocatoria, en el cual estuvo también el diputado Cuadri, y a pesar de que había pues también personajes políticos, la representación fue mínima. Entonces, creo que aquí se está jugando no solamente en las cámaras, sino también se está jugando en las calles, al convocar a la gente, al informarla, al hacer los foros, al hacer los parlamentos abiertos, para que al final de cuentas no haya un pretexto de decir, pues porque se aprobó porque no estaba informada la gente, o se aprobó porque se fue exclusiva la discusión de un sector. Porque esos argumentos ya los están bateando con todo lo que están haciendo ahora. Ya nada más falta, por decirlo así, la parte más fácil, la maratónica en las cámaras, para aprobar lo que ya se discutió. Y esto me parece que solamente es parte de un protocolo que ya o unos previos acuerdos a los cuales yo sospecho que ya se han llegado, y simplemente pues vamos a estar viendo el cambio en algunos detalles, tal vez, los que comentaba mi compañera, pero de fondo yo considero que la reforma va a aprobarse, y para ser honestos, no me parece una reforma mala, me parece una reforma que defiende los intereses de la nación en algunos aspectos. Hay algunos otros que hay que discutirse, pero creo que ese no es el tema de fondo. Fíjate, Noel, que pienso mucho en lo que comentaba Valentina, la inversión extranjera, la importancia que tiene pues prácticamente entradas económicas y de evolución también tecnológica para nuestro país. Sabemos que el futuro y ya, o sea, lo estamos viendo, los autos eléctricos, ¿verdad? Y así, o sea, pueden darse más ejemplos de cómo el mundo está progresando, está prosperando, y nosotros, ¿qué va a pasar? No podemos quedarnos atrás, pero igual lo que comentas es muy importante. También hay que ver el bolsillo de las y los mexicanos, ¿verdad? Es bien importante que un país se atienda a sus circunstancias y a sus posibilidades. ¿Cuánto, qué tan caro nos va a costar esa inversión extranjera, y qué tantos beneficios nos está dejando? Creo que va a ser un punto de reflexión, y desde luego que me preocupa demasiado el tema que tiene que ver con los aspectos ambientales, el calentamiento global, todo lo relacionado. No podemos dejarlo a un lado porque es parte de la agenda, el cambio climático. Creo que es importante también tener ahí una perspectiva en el sentido de que no solamente lo veamos en el punto de vista económico, sino también ambiental. Y yo te apoyo en este comentario. Quiero hacer dos comentarios más, sobre todo el aspecto ambiental, el cual sin duda es, creo que el tema de más importancia, claro, sin dejar de ver los aspectos sociales, es un tema de mucha importancia, porque hemos visto a lo largo de los años cómo se deteriora el planeta, cómo los fenómenos naturales cada vez son más fuertes, cada vez nos pegan más, cada vez vemos incluso pues, fenómenos más violentos, lo cual pues denota pues una crisis ambiental, la cual debe ser atendida de manera inmediata. Incluso hay diversos tratados internacionales y convenciones las cuales han referido que hay que atender este tema con prioridad, pero no basta con eso. El hecho de firmar un acuerdo no termina ahí, sino que también hay que tomar medidas que repercutan con este cumplimiento. En esto quiero decir, esta reforma energética, creo que de las cuestiones que más deja a desear es que se consideren las energías limpias, las energías que podemos renovar, dejar a un lado
las cuestiones que contaminan, que llevan consigo un impacto ambiental, como lo es las termoeléctricas, las cuestiones incluso nucleares que considero que están superadas. Y bueno, también por otra parte, igual reforzando lo que han comentado ustedes, dejar a un lado el simple nacionalismo. No podemos hablar de un nacionalismo el día de hoy, ya que vivimos en un estado pues global, el cual interactúa con todas las naciones a través de tratados internacionales, convenios internacionales de comercio y bueno, acuerdos políticos y que llevan consigo el beneficio económico no solo para el Estado, sino también para las familias, porque se traduce en empleos, en generación pues de bienes y mejoramiento de vida. Creo que son aspectos que no se deben dejar a un lado. Sí, además o sea, yo como quiero recuperar lo que dijeron Mariano y Tania, o sea, económicamente es problemático y también ambientalmente. Y siguiendo con lo económico, yo sí creo que en algún momento México podría hacer esta reforma y producir su propia energía. O sea, creo que eso es factible. No digo que siempre sea necesaria una competencia, pero la reforma no está dirigida a mejorar la capacidad de la CFE. No es un proceso que lleve un tiempo haciendo y que le hayan invertido dinero y que esté capacitado, sino darle un montón de responsabilidades y un montón de poder de mercado por medio de la ley y además bloquear inversiones que se hicieron con cierta certeza de la ley que ahorita les estás quitando. Entonces, por un lado vas a tener costos porque la CFE no está preparada para pues casi triplicar su capacidad productiva, o sea, no hay forma de que eso sea pues eficiente, pero también tampoco de que sea barato o de que incluso sea pues capaz de lograr el nivel que se necesita de producción. Y en segundo lugar, pues claramente los costos económicos son altos. También es cierto que la reforma eléctrica anterior no era perfecta y que sí tenía algunas cosas muy problemáticas en cuestión de la inversión extranjera, pero creo que se podía solucionar de otra forma y creo que primero se deberían de dirigir esfuerzos a mejorar la capacidad de la CFE. A mí, para ser honestos, no concuerdo mucho con los últimos comentarios. Yo los respeto y todo, pero siento que estamos demeritando la capacidad de la CFE. No concuerdo en el punto de que el CFE no se va a dar abasto en el suministro energético, cuando lo hemos visto que sí se da abasto cuando ocurrieron los apagones en Monterrey, que era porque el gas estaba muy elevado y las empresas de Texas que nos vendían el gas preferían reservarlo para su consumo particular. Entonces, en ese momento, como había un desbalance en el sistema de la CFE, las mismas plantas de la CFE tenían que intervenir. ¿Y por qué no intervenían estas plantas? Porque el orden de despacho estaba priorizando a las empresas que eran con gas y que aparte no eran nacionales, o sea, ponían en riesgo la soberanía nacional energética. Era una empresa extranjera que nos suministraba el gas y de la cual si en algún momento hubiéramos tenido algún problema nos dejaba de suministrar gas y hubiéramos podido tal vez tener un problema si es que la CFE no tuviera la capacidad de suministrar al país. Una de las razones por las cuales se pretende regresar o hacer esta reforma energética es porque hay un concepto clave en todo esto, que es la empresa del Estado o el organismo del Estado. Al ser una empresa del Estado puede desintegrar a la CFE, como ocurrió, el suministro, el abasto, en fin, sus diferentes ramas. Y de esas ramas, las que obtenían más ganancias se daban a licitaciones privadas y las que no obtenían tantas ganancias se las administraba el gobierno. Con lo que se pretende ahora es que el gobierno administre todo como un organismo del Estado y no como una empresa del Estado, y de esta manera puede obtener sus ganancias, por lo cual también visto desde la parte económica es beneficiosa, pero también de la parte ambiental, porque en el cambio del orden de despacho no se prioriza ya al carbón, o más bien, no se prioriza ya al gas, sino también se está priorizando a la hidroeléctrica. Y la hidroeléctrica es una energía que se basa en la generación de turbinas que pasan por una presa. Entonces, por esa parte también es una energía limpia y no lo digo yo, lo dice la Unión Europea. Varios de sus países son promotores de esta energía. Entonces, creo que están compañeros siguiendo un discurso que está muy apegado a los intereses de un lado y no están viendo la visión completa. Millennials, nos vemos aquí el próximo miércoles. Ya tendremos además varios temas, no nada más este tema de la reforma eléctrica, sino también revocación de mandato. En fin, nos vemos